Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pues no la firmo. Nos acordamos de firmarla. Pasamos al punto número 2, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de tráfico. Tiene la palabra la señora secretaria. Vista la propuesta de modificación puntual de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tráfico, en el que queda acreditado su necesidad de adecuación legal en base al informe técnico emitido por el Área de Policía Municipal obrante en el expediente, teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Servicios Generales en sesión celebrada el 17 de julio del 2018, se acuerda 1. La propuesta: aprobar inicialmente la modificación puntual de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tráfico en el Ayuntamiento de Burlada. 2. Ordenar la publicación en el BON, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo legal establecido de 30 días para que se efectúen las reclamaciones, reparos o observaciones que se consideren oportunas. Y no obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a definitivo en el caso de que no se formule. Tercero, si no se presentan reclamaciones, se entenderá aprobada definitivamente, publicándose tal circunstancia con el texto definitivo en el BON. Y por último, producirá efectos jurídicos una vez transcurrido el plazo de 15 días desde su publicación. Bien. Izquierda Unida. Sí. Bueno, la verdad es que a veces resulta difícil decantarse en el voto por cosas que aparentemente están bien. O sea, quiero decir, la modificación está puntual, no habría mucho que objetar como tal, pero claro, es una modificación, como su propio nombre indica, que está inserta en otro documento, en un texto más amplio, que es la Ordenanza Municipal Reguladora de Tráfico. Ya cuando en mayo se nos anticipó en una comisión que se iba a traer esta modificación, resultó, al menos, no sé si es porque yo soy mal pensado, resultó sospechoso el modo en el que ya se anticipó. Quiero decir, la forma un poco, no sé si decir pomposa, pero como mínimo solemne, avisando de esta intención, era como para pensar que, aparte de la modificación como tal, que en principio no debería ser como para hacer un anticipo en el tiempo muy amplio, pues que podía haber alguna cosa más. Y claro, ya en la comisión de la pasada semana, y dado que el señor alcalde, pues bueno, desgraciadamente no pudo estar en esa reunión, pues empezaron a esclarecerse en la actitud de las personas del equipo de gobierno que estuvieron, pues algunas cosas, ¿no? Porque la situación como que se desmandó un poquillo, no solo por algunos otros asuntos, sino porque se empezó a desmandar. Para empezar, daba la sensación de que, aparte de la modificación que se traía, nadie tenía claro en qué, o sea, qué es lo que decía la ordenanza. En el conjunto de la ordenanza nadie tenía claro. Y eso se vio cuando se empezaron a plantear algunas cuestiones por parte de los grupos que estamos en la oposición, y las respuestas casi nos aparejaban o nos llevaban a otro tipo de dudas más o menos razonables, más o menos lógicas. Y claro, con la duda principal de fondo, sobre la base de la argumentación que se dio por parte de los grupos del equipo de gobierno, de que la ordenanza no se puede tocar en puntos sustanciales, porque si se toca en puntos sustanciales se estaría contraviniendo una especie de acuerdo tácito a la espera de que haya una norma reguladora a nivel general, al menos en la comarca de Pamplona, para adaptar esta ordenanza antigua, que es del año 2000, aunque se aprobara en 2012, a los parámetros actuales. Pues claro, lo que no se entiende es
por qué la modificación que se trae no es sustancial y a la vez es más importante que otro tipo de modificaciones que se podían hacer también a esta ordenanza. Entonces, claro, hay que ir, como tengo ese defecto, voy a la raíz política. Entonces aquí hay un evidente interés político por vender una cosa y vender el mensaje, sobre todo, de que aquí está el equipo de gobierno más guay de toda la comarca de Pamplona, que va a facilitar que las personas que vayan en bici pues vayan por todo el pueblo, y lo de la reducción de velocidad pues es la excusa que se ha encontrado para hacer eso, porque si no, cuestiones como las que salieron de también regular mejor la cuestión de los patinetes, los monopatines, etcétera, pues también se hubieran añadido. O cuestiones como las que salieron, que era como la cosa que a mí más me metía de cabeza, porque no entendía por qué no tenía lógica o por qué era tan sustancial modificar eso, de cambiar las sanciones que están en pesetas, cambiarlas a euros. Eso no se podía hacer. Y no hubo manera en la comisión de entrar a razonar cosas así. Pero lo de las bicicletas, eso estaba claro que no era sustancial, pero era importantísimo. Entonces, bueno, yo creo que esta ordenanza, ya que se tocaba, hubiera merecido una revisión más en profundidad y que hubiera merecido, pues no sé, al menos que las personas que tienen que llevarla a cabo, que es el equipo de gobierno, pues se hubieran enterado de que dejaban cuestiones relacionadas también con las bicicletas, aparte de esta modificación, ya que realizaban esta modificación. Pero bueno, al final queda todo un totum revolutum y simplemente para vender una foto política determinada. Entonces, como he dicho al principio, ya que la aprobación inicial de la modificación puntual, o lo que es la modificación puntual, pues en principio sí que la apoyaríamos, pero sigo sin entender por qué no se tocan más temas de la ordenanza municipal reguladora de tráfico. Me abstendré en este punto. Gracias. Gracias. Partido Socialista. Sí, nosotros ratificar la postura de abstención de mi compañero Ramón en la comisión, porque entendemos que se trata, eso, como ha comentado el compañero, de un informe técnico, un informe puntual y provisional. Y nosotros, desde luego, sí que apoyamos el uso en condiciones tanto para los ciclistas como para los peatones de las bicis en nuestra población. Pero dadas también, como ha comentado, las formas y la poca enjundia que entendemos que tiene esta modificación, mantendremos el voto de abstención. Gracias, Sergio. UPN. Sí. Bueno, nosotros en cuanto a este punto en concreto, yo creo que sí que, a pesar de que se cambia solo un artículo, sí que el cambio es sustancial. El cambio es sustancial porque pretende potenciarse en orden a unos nuevos tiempos que vienen, y que yo creo que todos en el concepto general estamos de acuerdo, que hay que potenciar determinados medios de transporte y hacer más, iba a decir amable, hacer más amable el tráfico y la circulación en el municipio. Pero sí que es cierto que yo creo que se tenía que haber intentado una reforma integral de la ordenanza y añadiéndole un estudio realmente de la circulación. Yo creo que llevamos muchos años en burlada, y yo creo que es cuestionable además el hecho de las direcciones de determinadas calles, de las prohibiciones de sentido, etcétera, y creo que se podría haber aprovechado este momento para mejorar esos aspectos que hacen la circulación también de los vehículos, porque lo que no vamos a negar es que lo que predomina hoy en día en el tráfico pues son los vehículos a motor, y hay que intentar que convivan tanto los vehículos a motor como las bicicletas, los monopatines y el resto de vehículos que se menciona en la ordenanza y en esta modificación en concreto. Y esa es la razón por la que nos abstenemos, porque no estamos en contra de que se vaya dando pasos para ir mejorando la localidad en cuanto
a generar espacios más cómodos para los peatones, para el ciudadano, pero es una palabra que voy a utilizar mucho a lo largo de este pleno, me da a mí que ha empezado la operación maquillaje. Y esto realmente es una pincelada de maquillaje para decir que mejoramos, que promocionamos el uso de la bicicleta, que lo ponemos por delante de otro tipo de vehículos, pero que realmente se han hecho actuaciones muy concretas en unas vías muy concretas y seguimos con los mismos problemas. Cuando llegue septiembre y llegue a las 9 de la mañana, pues tendremos la que tendremos en la localidad por ciertas vías. Y yo creo que es ahí donde hay que tomar medidas. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Sí, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, en la comisión del otro día, al menos dos cosas quedaron claras, por lo menos en mi opinión. Una, que a todos los grupos presentes les parecía bueno el iniciar una serie de actuaciones encaminadas a que lo que ahora se llama movilidad, pues tendente a que los vehículos a motor, bueno, los turismos, tengan menos peso específico en la circulación a favor de las personas caminantes, peatones y las bicicletas, pues se veía positivo. Por tanto, yo creo recordar que nadie se opuso y, de hecho, ahora mismo tampoco he oído ninguna opinión en contra de ese plan, de ese objetivo. Teniendo en cuenta, pues, la bondad de ese objetivo, la modificación puntual, ya no sé si es muy importante, poco importante, importantísima o nada importante, pero lo cierto es que la modificación responde a ese objetivo. Que resulte o no resulte, pues lo veremos, porque como yo aprendí de un jefe de policía de este ayuntamiento, a su vez me dijo la frase de otro policía de otro ámbito, el tráfico es un constante experimento. Aquello que crees que va a funcionar no tiene ningún éxito y por donde crees que no hay ningún remedio, aquello es lo que la gente utiliza y tiene éxito. Quiero decir con esto que, puesto en práctica el plan de movilidad, de nueva movilidad en Burlada, pues veremos, con toda seguridad, veremos que algo va a fallar, pero se podrá corregir. La cuestión es que si estamos de acuerdo en que el objetivo es deseable y es perseguible, de alguna forma habrá que hacerlo, y esta es una, quizás no la única. A lo mejor el tiempo dice que no es la mejor, pero es una, y es la que ahora mismo se ha presentado y tenemos. La segunda cuestión que se vio en la comisión es lo que se ha comentado por parte de Izquierda Unida, efectivamente, que el resto del texto es una especie de caos, es verdad. La normativa, la ordenanza se nos ha quedado obsoleta, en términos, a veces incluso en algunos aspectos, incluso casi irrisoria, por aquello de que todavía las multas se van a cobrar en pesetas en Burlada. Pero bueno, tampoco es eso irremediable. Quiero decir, hay una ley que dice que cuando se impuso el euro, que la conversión se tenía que hacer automáticamente. Bueno, pero es verdad, hay que hacerlo, hay que ponerlo. Y otras muchísimas cosas, Pero la cuestión entonces es meter mano a esa ordenanza obsoleta y, como digo, a veces incluso fuera de tiesto, porque menciona normativas que ya están derogadas. Ahora bien, también es cierto que nadie nos habíamos dado cuenta, me parece. Nadie dijo allá, o hasta entonces por lo menos nadie había dicho que la ordenanza hubiera que cambiarla. Yo creo que yo por lo menos la descubrí el otro día cuando a raíz de esto la empecé a leer y vi que había debajo, ¿no? Eso uno. Dos, hay que cambiarla, y en ese hay que cambiarla me vais a perdonar, pero me pongo en primera fila. De hecho, ya tengo un texto preparado donde muchísimas de las cosas, todas las que he visto subsanables, deseablemente subsanables, las he plasmado. Se lo haré llegar, hoy se lo he hecho llegar a la Junta de Gobierno, se lo haré llegar al jefe de policía y creo que a partir de ahí podremos hacer un grupo de trabajo
en que dé como resultado un texto normativo, una ordenanza nueva, que no sea ni obsoleta, ni ilegal, ni con chascarrillos jocosos. Y yo creo que en esa labor incluso, puesto que el tráfico es cosa de toda la ciudadanía, yo creo que deberíamos participar todos los grupos. Es decir, en tráfico, al final somos todos los más expertos del mundo y los que mejor conducimos. Es así, pero sí es verdad, aunque eso no es, lo decimos pero no es real, pero lo que sí es verdad es que todas las personas que estamos por la calle transitando sufrimos el tráfico y sabemos cuáles son los problemas, pequeños o grandes. Por tanto, todas las personas que estamos en Burlada podemos saber por dónde podemos corregir las cuestiones. Con lo cual, insisto, creo que yo ya he hecho una parte. No he terminado. Voy a poner toda mi voluntad y todo mi empeño en que esto salga adelante, en dar un nuevo texto, pero invito a que quien quiera, de la misma manera que lo hago yo, porque soy un concejal más, participemos en eso. Por otro lado, también habrá que diferenciar entre la regulación del tráfico y la ordenación del tráfico. La ordenación del tráfico es, como ha comentado Juan Carlos, igual hace falta también, pero es otro aspecto. Es decir, ¿qué dirección van a tener las calles? ¿Doble dirección? ¿Una sola dirección? ¿Van a ser peatonales? ¿No van a ser peatonales? Eso es ordenación del tráfico. Pero regulación del tráfico es tener una ordenanza que, en consonancia con la legislación y la normativa general, pues diga las sanciones que se pueden poner o por qué se pueden poner, cómo se van a poner las señales, dónde se van a poner, etcétera. Es decir, son dos cosas distintas, pero que van efectivamente íntimamente ligadas, pero que se pueden separar. Quiero decir con esto que se puede trabajar una sin haber trabajado la otra. Yo no sé si esta posibilidad que acabo de señalar, ya es una realidad, porque, insisto, el documento está preparado y, por tanto, ya es una realidad que va a poder, que propicia que se empiece el procedimiento o el proceso de modificación de ordenanza. No sé si esto les va a poder hacer cambiar el sentido del voto, pues porque efectivamente hay que cambiarla, pero hay que cambiarla, luego hay que ponerse manos a la obra. E insisto, me comprometo personalmente, ya lo he hecho, para que esto sea así. Y una última cuestión. Operación maquillaje, para demostrar que efectivamente el equipo gobierno va haciendo cosas. Bueno, pero es que esto se puede decir cada vez que alguien, también las corporaciones anteriores, van mejorando algo. ¿Siempre es maquillaje? Pues no es siempre maquillaje. ¿Se puede entender? Efectivamente. Pero hay que hacer algo, hay que ir mejorando. O por lo menos hay que ir intentando mejorar. Insisto, en tráfico no lo sabemos. ¿Creemos que sí? Sí. ¿Estamos seguros? Evidentemente no, porque eso nos lo va a decir el tiempo. Y al final, la práctica de la gente que circula y que transita, porque es la que, insisto, como decía al principio con esa frase, es la que manda y la que nos va a poner en la realidad que tenemos. Gracias. Gracias, Pedro. Cambiando Burlada. Sí, bueno, por completar un poco lo que ha dicho Pedro, sí hay intención de modificar la ordenanza, efectivamente, pero nos encontramos con que hoy en día ya las modificaciones integrales de una ordenanza ya no son como antaño, en el cual efectivamente se hacen documentos, se trae a la comisión, que hoy en día puede valer para pequeñas modificaciones, pero no para una transformación integral. Ya tenemos una exposición previa, una participación que nos lleva a unos procesos más largos, más correctos y mejores, pero más largos. No nos hemos atrevido hasta ahora a hacerla porque estamos pendientes, recordemos, de un PEMUS comarcal que va a ver la luz en los próximos meses a vuelta de verano y que nos va a marcar un poco, por un lado, directrices, por otro lado, la ordenanza de la que hacía mención antes Alfredo, esa ordenanza comarcal también anexa al PEMUS, que va a hablar un poco de ese tipo de vehículos, de cómo coordinar que todos los vehículos se traten de la misma manera, o todos los patinetes, subways, este tipo de elementos nuevos que tenemos por la ciudad hoy en día, que funcionen de una manera similar en toda la comarca, ¿no? Que no pase la gente por Burlada, tengan que ir por las aceras, pasen a Pamplona, vayan por la carretera, en Ansoain por no sé dónde, pues que sea un poco una normativa general. Entonces estamos esperando a eso para hacer ese proceso participativo largo y trabajoso.
Eso nos ha llevado a que, mientras estábamos haciendo desarrollo del PEMUS, que por supuesto estamos desde el primer día, no es una labor de maquillaje de última hora, desde el primer día hemos hecho cosas en tema de calma de tráfico, en tema de aceras, tenemos un proyecto desarrollado con cambio de aceras para rebajes para sillas de ruedas y movilidad. Se están haciendo cosas y el proyecto de las bicicletas del ciclocalles estaba hecho y preparado a falta de esa modificación de la ordenanza. Vemos que la ordenanza se retrasa y al final se ha decidido traer la modificación puntual para implantarlo. Y es un poco el motivo del por qué no entera y si una modificación puntual. Si eso se quiere criticar, si eso significa acusar al equipo de gobierno de defender el calmado de tráfico de burlada, liberar las aceras para los peatones y bajar las bicicletas en la calzada, pues sí, somos culpables. Gracias, Fermín. Izquierda Unida. Es que, a ver, yo entiendo, pero no entiendo. Es decir, entiendo el inicio de la explicación, pero claro, ahora mismo el señor Fermín Tarragona ha terminado diciendo queremos bajar las bicis de las aceras a las calles o a la carretera. Pues que eso no es verdad, porque es que tal como se queda la ordenanza ahora, las bicis también van a seguir por la acera. Que es una de las cosas, por ejemplo, que se vio en la comisión de la semana pasada. Entonces, yo a lo que voy es que entiendo lo que ha dicho el señor Pedro Romeo y lo que dice Fermín Tarragona también, lo entiendo, pero claro, no entiendo por qué se queda solo en eso y empezando por el informe que se le pide o que elabora el jefe de la Policía Municipal, porque no sé si se le pide un informe más integral o menos, pero solo lo hace de esa cosa en concreto, que yo creo que a lo mejor ese informe debería haber sido más exhaustivo o más yendo a cuestiones más generales, no solo a esa cosa en concreto de las bicicletas, y además eso sin llegar a la solución que se acaba de exponer aquí por parte del portavoz de Cambiando Burlada, tampoco se llega a eso. Entonces, proceso más largo, este es el tercer año de legislatura, se va a aprobar algo más general para la Comarca de Pamplona después del verano. Entonces, ¿por qué se trae esto ahora en pleno verano? Cuando queda 4 días, parece ser. Hay artículos contradictorios en la norma que se mantiene todavía en vigor, tal como también vimos en la comisión. Unos artículos de la ordenanza se contradicen por otra. La ordenanza hay que cambiarla. Entonces, cuando se decide cambiarla, ¿por qué no se cambia? ¿Por qué no? Porque hay que hacer... Entonces, es como que se entiende, o sea, el envoltorio se entiende, pero lo que hay dentro del envoltorio no se entiende. Entonces, claro, lo que hay dentro del envoltorio, tratándose tanto a un lado como a otro, tanto en el equipo de gobierno de oposición, de grupos políticos, pues hay que ver, entonces, si la parte técnica no encaja de ninguna de las maneras, o sea, la explicación técnica no encaja, tiene que haber una explicación política. Ya no es criticar, es que tiene que haber una explicación política. Porque si la parte técnica no hay por dónde cogerla, tendrá que haber una lógica en algo, o tampoco hay una lógica política, entonces, porque entonces esto ya sí no es es un cachondeo. Entonces, la lógica política, a mi modo de ver, que a lo mejor me estoy equivocando, es, pues aquí se quiere hacer, pues eso, una campaña de decir, pues eso, que Burlada es el pueblo más amable con las bicicletas del mundo mundial. Y entonces solo se va a esto, y lo demás, bueno, pues ya se cambiará, ya veremos cuando se haga la cuestión a nivel general, cuando venga la norma, cuando... Joder, pues entonces si iba a ser todo para después del verano, ahora todavía entiendo menos. Porque no se ha esperado para después del verano. Entonces, bueno, mantengo la abstención bajo el criterio, que además ha quedado claro aquí, que hay un consenso general de que la modificación que se plantea no es mala. Lo que es malo es lo que se deja. Precisamente lo que se modifica no es lo malo es lo que se deja. Y claro, es que lo que se modifica va dentro de lo que se deja. Entonces, yo no me puedo sustraer a eso. Yo no me puedo sustraer al resto del documento, al resto de la ordenanza. Entonces, mantengo la abstención, aunque también veo los argumentos que se dan por el otro lado, sin entenderlos del todo. Gracias.
Gracias, Partido Socialista. Sí, como bien ha dicho Pedro, regulación y ordenación son diferentes, pero si no se habla de ambos en conjunto no se entienden las propuestas. Es público la apuesta del PSN porque está en sus programas electorales y en actuaciones que ha hecho cuando ha estado en el equipo de gobierno, la importancia que le damos al transporte comarcal y al peatón en Burlada. De hecho, incluso hemos participado en el PEMUS como grupo político y a título individual militantes y simpatizantes del partido. Es por eso por lo que, pues eso, reiteramos, que nos parece importante el tema de tratar las bicicletas. Y además, luego también tendremos la oportunidad de comentarlo, de tratar el tema de las bicicletas con respeto para las bicicletas, con respeto para los vehículos y con respeto para los peatones. Pero nos sigue pareciendo que es una modificación puntual y que se queda coja cuando hay una serie de demandas importantes y una serie de necesidades importantes. Estando en un pueblo como estamos, con 2 líneas de transporte comarcal de bastante frecuencia, y con que la mayoría de vecinos de Burlada, afortunadamente, para los desplazamientos cortos, en donde vamos es a pie y somos peatones. Y como bien se ha dicho, es mezclar regulación y ordenación, pero nos sigue pareciendo algo un poco anémico y por eso es por lo que ratificamos la abstención. Gracias, Sergio. UPN. Sí. A ver, yo entiendo, querido Pedro, que te gustaría que esto se aprobase con todos los votos favorables y yo creo que te puedes felicitar de que no hay ningún voto en contra. Eso ya para empezar, porque creo que más o menos la línea es conjunta y general de todos los grupos en esta materia. Pero es que, no sé, luego oigo intervenciones que no termino de entender. Es que nosotros no hemos pretendido, yo creo que la intervención ha sido bastante razonable en cuanto a que entendemos que se hagan estos cambios, pero que vayan anotando los grupos del equipo de gobierno sus tareas. Y entiendo que no se puede hacer una modificación integral de la ordenanza a estas alturas de año. Pues bueno, pues yo espero que en noviembre o en diciembre efectivamente aquí se traiga el famoso ese plan normativo con los objetivos de modificaciones legislativas para luego durante el año, que va a ser un año corto, porque tenemos elecciones enseguida, pero se pueda en el ejercicio siguiente hacer determinadas modificaciones. ¿Ya? Pero es que ampararse en la normativa que tenemos para decir, es que no hemos podido hacerlo, es que no nos da tiempo, es que cuando nosotros nos abstenemos es que no estamos, si no votaríamos en contra y ya está, pero es que no estamos contra el fondo, estamos más en la forma y en que queremos que se hagan las cosas de otra manera. O sea, no es una abstención negativa, es una abstención positiva. Yo entiendo también que no ha gustado. Luego lo de la ordenación, como bien dice Sergio, la ordenación, la regulación, yo creo que tienen que ir engarzadas, o sea, hay que ir combinándolas para que luego el resultado sea lo más adecuado posible. Si lo hacemos por separado, iremos mal. Y veo que ha molestado lo del maquillaje, pero es que voy a insistir en lo del maquillaje a lo largo del pleno. Es como la canción de Mecano, sombra aquí, sombra allá, maquíllate, y el señor alcalde tiene aquí un pleno que, vamos, yo cuando he entrado pensaba que seguía gobernando UPN, porque la estética del pleno es maravillosa. Gracias, Juan Carlos. Bildu. Bueno, tampoco en este segundo turno se han aportado argumentos nuevos, con lo cual yo en todo caso, bueno, pues me alegro de que efectivamente, como dice Juan Carlos, sea una abstención que no es negativa, es verdad, porque además ya habéis puesto vuestros posicionamientos claramente a favor de esa movilidad que se persigue. Pero voy a insistir, quiero decir, no solo insisto en que ya hemos dado el primer paso para esa modificación, sino que además insisto en la invitación. Creo que este tema es de todo el pueblo y de toda la ciudadanía. Por tanto, no hace falta ni ser presidente de nada, ni ser ni siquiera concejal, pero quienes lo seamos, espero que participemos, porque 8 ojos ven más que 2, o 4 más que 2, ¿no? Nada más. Gracias, Pedro. Vale, yo cerrando en nombre de mi grupo, que hagamos los deberes. Bueno, pues en diciembre o en noviembre del año pasado trajimos un documento que yo le doy la importancia que le doy, no es que se llamaba Plan Normativo, en el que decíamos que íbamos a tocar esta ordenanza y la siguiente que trataremos, y hablo a propósito del maquillaje, en solo
un punto en cada una de ellas concreto y puntual. Ningún grupo, porque el equipo de gobierno, voy a decirlo, valoramos que había que tocar de esas ordenanzas o nos pusimos como tarea tocar lo que había que tocar. Ningún grupo nos dijo, no, hay que repasar toda la ordenanza. Es más, el grupo de gobierno tampoco se planteó que había que repasar toda la ordenanza, sino, bueno, queremos introducir esto donde afecta a la ordenanza de tráfico, pues lo meteremos, la posterior donde afecta a la ordenanza de tenis alemanes. Ningún grupo en aquel momento se manifestó. A mí me sorprende que hoy todos tengamos tan claro que, hombre, tenemos una ordenanza malísima y, bueno, pues no lo sé. Es decir, hay que repasarlas, por supuesto. Que ahora en el próximo plan normativo va a ir y que el trabajo va a estar ya bastante avanzado, y sí. El año no es corto, los años son iguales, son 365 días. Otra cosa es que el siguiente ayuntamiento retome los trabajos o no los quiera retomar. Y yo, por concluir, me da la sensación de que si... Bueno, no, lo que se propone no está mal, pero fíjate, ahí quedan cosas muy... Queda lo otro feo y tal. Yo creo que no es una atención, no sé cómo lo has definido, positiva. Yo creo que es... Hombre, lo que no podemos decir es sí al equipo de gobierno, que en esto que nos presenta lo está haciendo o está intentando haciendo medianamente bien, porque no tenemos ningún reparo, sino que, hombre, el sí no le podemos dar. Entonces, claro, como el no hay argumentos, pues nos abstenemos. Pero creo que se está buscando, pues eso, la excusa de, no, es que la ordenanza... Porque, a ver, en el equipo de gobierno se toma conciencia de que a lo mejor hay otros apartados que están desfasados, aunque se ha explicado cómo se solucionan, es decir, lo de las pesetas, los euros, y dices, bueno, pues sí, es verdad, pues está mal, pero realmente lo que el equipo de gobierno se había comprometido en diciembre y a nadie le molestó, ni le extrañó, ni enmendó. Es más, lo que se nos dijo por un portavoz, en eso bastante acertado muchas veces, es, ya veremos cuánto trabajo hacéis. Bueno, pues vamos atrayendo el trabajo y traemos el trabajo que nos habíamos comprometido. ¿Se ha detectado que hay que avanzar más, profundizar en esta ordenanza? Bueno, pues tenemos un compañero del equipo de gobierno que además va a liderar ese... Pues ya está. No sé cuál es el problema. Lo que traéis es correcto. Ah, vale, pero no vamos a votar que sí porque no podemos sacar esto por unanimidad. Así que pasamos a votarlo. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6.